Vamos a pasar de los abejones a hablar del reumatismo, que generalmente se asocia con esta pesadez, este dolor, esta rigidez en músculos y articulaciones. Y lo que queremos es hacerle una invitación a que ponga atención a la entrevista que le vamos a presentar a continuación, porque es importantísimo advertir señales tempranas para poder luchar contra el reumatismo. Está con nosotros el reumatólogo Francisco Brenes Ileski. Y no solamente vamos a abrir la posibilidad de que usted le pregunte a través de Facebook, sino también de que lo haga a través de un video mediante el WhatsApp 6087-7777. Doctor, bienvenido, gracias. Encantado, como siempre. ¿El reumatismo es una enfermedad o es un conjunto de enfermedades? Sí, eso es uno de los principales paradigmas. Reumatismo no es una enfermedad. Lo que hace referencia es a un grupo de enfermedades que tienen ciertos elementos comunes que explican algunos síntomas, principalmente el musculoesquelético. Antes, cuando tenía un paciente una enfermedad reumática, se pensaba que había alguna sustancia que fluía y causaba la enfermedad. Y de ahí sale la palabra de reumatismo, porque era la única forma de explicar. Y ahora tenemos muy claro cuál es el mecanismo real de producción de un reumatismo y cuáles son los reumatismos actualmente. ¿Cuáles son las enfermedades que están dentro de este grupo? Hay más de 200 enfermedades. Son muchas. Algunas tienen prevalencias o incidencias muy bajas y otras que son muy comunes en el día a día, como la artritis reumatoidea, la osteoporosis, el lupus, que son condiciones que dependiendo del mecanismo de producción así las clasificamos. Por ejemplo, la forma en que yo puedo tener un lupus es un mecanismo de acción diferente al que el paciente tenga osteoartritis, por ejemplo. Entonces, eso hace un poco complicado su diagnóstico a partir de simples elementos clínicos, sino que es una conversación amplia que hay que tener con el paciente para diagnosticarlo. ¿Cómo hacen? ¿Ustedes se sientan con la persona y que la persona les cuente cuáles son sus síntomas? Incluso, me imagino yo que antecedentes familiares. Correcto, desde que el paciente entra por la puerta ya uno está viendo a ver qué va a preguntar. ¿Cómo en qué cosas se fijan, Por doctor? ejemplo, la marcha, hasta el gesto que el paciente tiene, si es un gesto de dolor agudo, si es una condición crónica. La historia familiar es fundamental. Muchas veces se hereda no el mismo tipo de reumatismo, pero se hereda la tendencia a tener reumatismo. Y evidentemente nosotros hacemos una serie de preguntas específicas para clasificar al paciente, porque no le podemos hacer 200 exámenes a un paciente para ver cuál de todos esos tipos de exámenes, qué tipo de reumatismo tiene, sino que la clínica es la que nos dice, bueno, vámonos por este camino a establecer el diagnóstico. Doctor, ¿qué papel juega la herencia, la familia, el antepasado, digamos? Sí. La herencia es fundamental y hay muchas enfermedades que tienen una herencia directa, como una enfermedad que se llama la espondiloartritis, donde si se tiene un gen hay una alta probabilidad, más del 90%, o la misma osteoporosis, que la carga genética es hasta de un 30%, pero también influye un factor que se llama epigenética, o sea que yo puedo salir con los genes normales, nací con los genes normales, pero el ambiente puede modificar esas características y generar la enfermedad, y uno puede ser el primer sujeto de la familia que tiene un reumatismo. En términos generales, ¿qué los provoca? Ok, nosotros clasificamos los reumatismos precisamente por ese factor. Hay reumatismos donde hay una disfunción del sistema inmunológico, hay señales incorrectas y el sistema inmunológico decide afectar diferentes estructuras del cuerpo. Lo más frecuente son articulaciones, pero pueden haber otros órganos. Hay otros reumatismos que están relacionados al fenómeno de envejecimiento, el cartílago se va perdiendo por la edad, pero en algunas personas se acelera porque además de eso tienen obesidad o alguna actividad laboral que hace que sea repetitivo el uso de una articulación y empieza a generar dolor, ¿verdad? Y existen otros trastornos metabólicos, por ejemplo, en el paciente que tiene gota, donde eso hace que se precipiten cristales de ácido úrico y generen reumatismo. Entonces hay factores inmunológicos, mecánicos y algunos metabólicos. Y eso hace que el reumatólogo tenga que tener un espectro amplio de todo lo que es la clínica en diferentes órganos.
porque no es un solo órgano el que el reumatismo causa. Claro. Ahora, uno evidentemente sin ser especialista piensa que los reumatismos le afectan más a las personas de cierta edad. Pero quiero saber si eso es cierto o si hay personas jóvenes que también pueden tener problemas de este tipo. Sí, esa es una de las preguntas que esperaba que me las hicieran por el hecho de que siempre cuando uno diagnostica, por ejemplo, a una mujer joven que tiene un reumatismo, dice, pero yo soy joven, ¿por qué tengo un reumatismo? El reumatismo es prevalente en casi todos los grupos de edad. Obviamente el adulto mayor tiende a tener el reumatismo más común, que es el desgaste o artrosis, y consultan frecuentemente por eso, pero muchos de los reumatismos como el lupus o la artritis reumatoidea pueden empezar en etapas jóvenes, desde los 15 años en adelante podemos ver pacientes que tienen reumatismos, o sea, está distribuido entre todos los grupos de edad, y cuando nos dicen que tenemos un reumatismo no les estamos diciendo que están viejos, simplemente les estamos diciendo, bueno, hay un fenómeno que está explicando una enfermedad dentro de su grupo de edad. Porque inclusive hay reumatismos inmunológicos donde el adulto mayor tiene el fenómeno y no se ve en la gente joven. Pero siempre hay que pensar tal vez en el concepto de mujer joven con síntomas reumáticos, ahí ya se dispara el gatillo del pensamiento sobre el reumatismo. Repasemos los síntomas más comunes. Sí, el 90% de todos los reumatismos es dolor articular. Por eso siempre el reumatólogo se ha caracterizado por hacer diagnóstico diferencial sobre ese tipo. Después de eso, las manifestaciones en piel son súper frecuentes también. Es tal vez una de las manifestaciones que nos ayudan también a establecer diagnóstico. Y después, pues vienen las afecciones a órganos específicos. Y entonces las combinaciones de estos síntomas, qué sé yo, lesión en piel y un riñón que falló, esas combinaciones nos permiten a nosotros establecer diagnóstico. Por ejemplo, en el lupus, una persona que tiene afección en piel, dolor articular y un riñón afectado, esa combinación de elementos establece una probabilidad muy alta de que el paciente tenga lupus eritematoso sistémico. Entonces, eso es lo importante del reumatismo. No es una regla de que si yo tengo este estudio tengo reumatismo, sino que hay además la evaluación, la conversación con el paciente y el examen físico. Claro. Cuando usted habla de lesiones en piel, ¿de qué tipo de lesiones está hablando? Hay múltiples. Por ejemplo, es clásico en el lupus la lesión a nivel de eritema malar. Sin embargo, eso se ve en el 25% de los pacientes. Realmente se pueden ver más en lesiones diseminadas, algunas en las zonas expuestas al sol, porque una característica que tiene muchos reumatismos es la fotosensibilidad. O sea, el sol puede desencadenar, inclusive activar un reumatismo como tal. Entonces vemos lesiones en antebrazos, en la base del cuello, inclusive en miembros inferiores. Entonces, la piel es casi la otra zona donde nos habla y nos dice cuál es el reumatismo que estamos presentando. Bueno, muy bien. Estamos conversando con el reumatólogo Francisco Brenes Silieski acerca de reumatismo. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Quería preguntarle si esto debe ser progresivo, digamos, la presentación de los síntomas es progresivo y qué puede pasar si yo no atiendo esos síntomas. Claro, el fenómeno tiende a ser progresivo y a veces sumatorio. O sea, un paciente empieza con dolor articular, luego piel y luego empezamos a ver que el riñón le falla. Exactamente, entonces esa observación, inclusive muchas veces el mismo paciente nos lo hacen ver. En la medida que seamos rápidos y eficientes en ver esa evolución, podemos dar al paciente muchas soluciones y pocas secuelas, que eso es lo que queremos, o que no tenga en ningún momento secuelas, porque esa es una enfermedad que si no se trata evoluciona y evoluciona y nos puede generar complicaciones e inclusive la muerte. ¿Podría la persona perder la movilidad por completo? Sí, las enfermedades inflamatorias articulares, si una articulación está constantemente inflamada, puede luego lesionar el cartílago e inclusive el hueso y dejar deformidades. Y, por ejemplo, deformidades de grandes articulaciones como las rodillas, los hombros y las caderas pueden perder en el paciente la capacidad funcional, que es fundamental. Por eso es que nosotros en reumatología llamamos la atención a la detección temprana para que esto no ocurra y que el paciente puede tener reumatismo, pero como así es una persona hipertensa y vive bien,
un paciente con reumatismo con tratamiento vive bien también. Doctor, también quería saber si es posible que estas personas tengan pérdida muscular y cuál es el efecto de esta pérdida muscular. Es una manifestación muy común, sobre todo en esas condiciones donde el paciente pierde la movilidad, porque ahí se va a empezar a perder masa muscular. Claro. Además, el fenómeno inflamatorio o el fenómeno autoinmune hace que uno entre en un fenómeno de caquexia como el que vemos en los pacientes que tienen alguna neoplasia o cáncer. Y entonces pierden masa muscular significativamente. Hay que recuperarla porque las articulaciones se protegen por esa masa muscular. Y hay que poner mucha atención sobre eso y hacer una medida de corrección. Bueno, tenemos una gráfica que les vamos a colocar, si los compañeros nos ayudan, sobre zonas del cuerpo que generalmente se ven afectadas por el reumatismo. Y bueno, son varias. Y usted hablaba de las articulaciones en términos generales, pero ahí tenemos marcado con esta lucecita roja algunas de las más importantes. Sí, esto es importante para tener claro que, por ejemplo, hay reumatismos que les gustan las manos y múltiples articulaciones y simetría. Y eso lo vemos en tal vez uno de los reumatismos más famosos, que es la artritis reumatoidea. Pero hay otros reumatismos que les gustan articulaciones más grandes, como las rodillas y las caderas, que es lo que podemos ver ahí también en la gráfica, y además les puede afectar columna, y ese es otro tipo de reumatismo. Entonces, de acuerdo a las articulaciones que se están afectando, ya ahí podemos generar una observación para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Casi todas las articulaciones móviles pueden ser objetivo de un reumatismo, dependiendo de cuáles se afectan asociado a otros síntomas. Puedo yo decir, esto es artritis reumatoidea, osteoartritis, espondiloartritis e inclusive artritis asociada al lupus. Doctor, ¿y una misma persona podría presentar varias de estas al mismo tiempo? Sí, claro. De hecho, hay una guía en la cual uno puede establecer el diagnóstico de artritis, donde se toma en cuenta que si esa persona tiene más de 4 articulaciones y, por ejemplo, si usted tiene las manos hinchaditas, como se ve ahí, un paciente ya ahí tiene 28 articulaciones inflamadas. Imagínense. Y ya solo tener 28 articulaciones inflamadas, la posibilidad de establecer el diagnóstico es altísima. Porque se incluye, por ejemplo, si usted es mujer, tiene 28 articulaciones inflamadas y tiene marcadores de inflamación elevados y algún anticuerpo, ya con eso se hace el diagnóstico. Muy bien, son las 9:28 de la mañana. Vamos a hacer una pausa acá y tenemos preguntas para contestar. Preguntas de Tere Mora, de Carla Hernández, de Ana Artavia, para que se queden con nosotros luego de la pausa y continuemos hablando de reumatismo con el doctor Brenes Ileski. Ya volvemos. Continuamos esta conversación con el doctor Brenes Ileski sobre reumatismo. Quería preguntarle algo también que he escuchado mucho. La gente refiere que cuando hace frío, el reumatismo se agrava. ¿Esto tiene alguna relación científica? Sí, claro. Cuando uno tiene un estímulo doloroso, esto llega al cerebro y se procesa como dolor. El paciente dice, ay, me duele. Y existen factores sensibilizadores al dolor, el estado emocional, otros elementos simples, la menstruación, por ejemplo. Y uno de ellos es el frío. Entonces los pacientes con reumatismo tienden a sentirse mejor en zonas cálidas. Sin embargo, nosotros tenemos que tratar al paciente independientemente de donde viva, para que si viven en Santa María de Ota y tienen dolor, mantenerlos sin molestias y sin deformidad. Pero sí, definitivamente el dolor exacerba la sintomatología. Claro, porque no todo el mundo va a poder cambiar de lugar donde vive. Exacto. Tiene que aprender a convivir en ese sitio con la mejor condición posible. Exacto. De hecho, la medicina moderna, que es transversal, es el paciente me dice a mí cuál es su circunstancia y yo trato de resolvérsela. Claro. Doctor, usted hablaba de la importancia de la detección temprana. ¿Cómo se detecta temprano? ¿Qué señales yo tengo que advertir de que me pueden decir, bueno, puede ser que esté sufriendo de esto? Las enfermedades, por ejemplo, articulares, cuando el paciente tiene dolor, que es un dolor nocturno, que se amanece con rigidez, ya ese es un signo temprano, que cuando se aprieta la manita de esta forma, que es el signo del exprimido, y duele significativamente, ya ahí estamos pensando que es un reumatismo muy temprano. Y ese es el que queremos detectar, porque ese es el que se le puede revertir la enfermedad. Y también hacemos análisis epidemiológicos. Una mujer joven
que le duele articulaciones y tenga una lesión en piel, ahí no hay que pensarlo, hay que valorar si tiene un reumatismo, sobre todo el lupus, que es una enfermedad que muchos conocemos y la asociamos a un proceso severo, pero sin embargo un lupus bien diagnosticado tempranamente, el paciente va a estar bien. Y otro elemento interesante es el dolor de espalda inflamatorio, que también es nocturno, que el paciente se levanta con rigidez, que mejora con el movimiento o cuando toma algún analgésico antiinflamatorio común. Entonces sí, hay elementos importantísimos que nos ayudan a salvar articulaciones y la capacidad funcional de los pacientes. Muy bien, vea, hay algunas preguntas interesantes, por ejemplo esta de Tere Mora. Dice, yo tengo 35 años, tengo 5 años de tener artritis reumatoidea, se me desmontan los dedos de la muñeca, tengo tratamiento de ácido fólico y metrotexato, a veces me duele mucho, sobre todo las pegas y los dedos de las manos. ¿Usted me recomienda, hay algo natural que pudiera tomar, ¿verdad?, paralelo al tratamiento que estoy siguiendo para poder aliviar el dolor? Pregunta ella. Aquí lo importante es que el tratamiento de la artritis va más allá de solo quitar el dolor. El paciente con enfermedad reumática tiene un riesgo cardiovascular alto, un riesgo de diabetes alto. Entonces los medicamentos que escogemos basados en estadística, en evidencia, son no solo para quitar el dolor, sino para prevenir la enfermedad y reducir la mortalidad. Entonces el medicamento natural tendría que demostrarnos, traernos un estudio a la par que defina que eso lo puede lograr. Si no es así, no se recomienda probar con estas situaciones porque en 6 meses un paciente con reumatismo, el 80% pueden tener ya una deformidad. ¿En serio? ¿Tan rápido? Es rápido y por eso tenemos que actuar rápidamente para que el paciente proteger su articulación y su calidad de vida. Perfecto. Doctor, le voy a colocar en pantalla una fotografía que nos mandó Viviana Brenes. Dice, quiero saber si este tipo de inflamación es provocada por artritis. Es una foto de la mano de mi hija que tiene 12 años. No sé si la logra ver bien. Sí, es que no se ve como está. Tal vez si nos acercan, alguno de todos, si nos acercan el monitor, sí, para que el doctor pueda ver bien. Parece que es la muñeca lo que estamos viendo ahí. Sí. Sí, en una mujer joven, dolor en muñecas tiene una alta probabilidad de que sea una enfermedad reumática, específicamente la artritis reumatoidea. Recordando el concepto que ahora mencionamos de que la gente joven tiene reumatismos con mucha frecuencia y la mano y la muñeca son objetivos de ataque muy frecuentes. Ok, Nuria Arroyo dice, doctor, yo tengo fibromialgia y también tengo problemas de la tiroides, pero me da un hormigueo terrible en las manos y mucho dolor, se me hincha la mano y hay abultamiento en los dedos. ¿Qué pudiera tomar? Sí, aquí es muy importante. La fibromialgia primaria es una persona que tiene dolor sin una causa que lo explique y casi todos los exámenes son normales. El paciente con fibromialgia hay que darle un seguimiento constante porque casi la mitad de los pacientes con fibromialgia luego asocian algún otro tipo de reumatismo como lo que se mencionó, inflamación articular. Entonces, cuando algo se sale de lo que es el cuadro clínico de fibromialgia, ahí tenemos que abordar, repetir estudios para valorar si este paciente tiene un reumatismo de fondo y entonces ahí dar los medicamentos que son específicos, ya no solo para la fibromialgia, sino para el dolor articular que la paciente refería. Perfecto. Doctor, y para cerrar la entrevista, Ana Artavia Chavarría le pregunta qué relación existe entre reumatismo y psoriasis. Esa es una muy buena pregunta. Los pacientes con psoriasis se habla entre el 4 y el 15%, depende de quién lo vea. El reumatólogo dice que más o menos es el 15%. De estos pacientes pueden tener un cuadro de inflamación articular que le gusta las manos y además la columna. Es lo que llamamos artritis psoriásica. Y hay muchos reumatismos asociados a fenómenos de piel, pero la artritis psoriásica es uno de los más famosos y que tenemos tratamientos por dicha bastante eficientes para esta forma de artritis. Doctor, quiero terminar la entrevista con un mensaje suyo a toda la gente que nos está viendo y que tiene esta condición. ¿Tiene cura el reumatismo? No tiene cura, pero tenemos que olvidarnos de que la intervención sobre un paciente con reumatismo es paliativa, no. Es una interacción donde nos ponemos una meta, donde el paciente tiene que tener una calidad funcional importante,
hacer todos los cambios, sobre todo en estilo de vida, para reducir el riesgo cardiovascular y no conformarse con el concepto de tengo que aguantarme a vivir con dolor. Hay que ser más ambicioso y buscar la mejor condición para estos pacientes, porque eso era lo que hacíamos antes, pero ya la medicina ha cambiado dramáticamente. Bueno, no hay nada más que agregar. Me encanta que haya terminado con esa frase porque sí, hay gente que vive acostumbrada a que ya tengo esta condición y ha sido así por, no sé, 10, 20 o 30 años y ya me acostumbré y hay que procurar una buena calidad de vida. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. El doctor Brenes Sileski está en el 2248-1386, en caso de que lo quieran consultar. 2248-1386. Ha sido un placer verlo, doctor. Igualmente. Gracias.